Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos noticias urgentes. En un arrebato de furia dentro de un santuario sagrado, la reina Camila cometió un error fatal que desencadenó una guerra silenciosa. Pero no contaba con que la princesa Ana, la inquebrantable guardiana del legado real, lo grabaría todo, sellando un destino que podría destruir a la monarquía para siempre. El cálido sol del verano escocés se filtraba a través de los árboles centenarios de Aberdeenshire, arrojando un resplandor dorado sobre el retiro ancestral de la familia real británica. Era el 15 de agosto de 2025, el día de la victoria sobre Japón, una fecha solemne que marcaba el triunfo de los aliados y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El aire vibraba con una mezcla de celebración y gratitud por los innumerables héroes que lo habían dado todo. El rey Carlos III, con su característica sonrisa afable y vestido con un traje impecable, conducía su conocido Land Rover hacia Crathy Kirk, el santuario histórico venerado por generaciones de monarcas. A su lado, la reina Camila observaba el paisaje, su elegancia una máscara de calma sobre las tensiones que, según una fuente interna del palacio, habían estado creciendo bajo la superficie. Crathy Kirk, una estructura de piedra gris desgastada coronada por un alto campanario, es mucho más que una simple iglesia. Se erige como un emblema duradero de la conexión sagrada de la monarquía con la Iglesia de Escocia. Fue aquí donde la reina Isabel II acudía a menudo a rezar en soledad, y donde la princesa Ana, en 1992, comenzó solemnemente un nuevo capítulo de su vida, reclamando su dignidad al volver a casarse tras el colapso de su primer matrimonio. Tras el conmovedor servicio del Día de la Victoria, el rey Carlos se apartó para saludar a un anciano veterano cuyo uniforme brillaba con medallas y escuchó atentamente los emotivos recuerdos de la guerra. Mientras tanto, Camila, elegante con un vestido azul pálido y un sombrero de ala ancha, permaneció con algunos feligreses locales y el reverendo Alejandro Vargas, un hombre de mediana edad de corazón bondadoso, cuyo tono cálido y devoción inquebrantable lo habían convertido en una figura querida en la comunidad. La conversación comenzó de forma agradable, con charlas ligeras sobre la historia y las festividades del día, pero pronto, con una sonrisa bien intencionada, el reverendo Vargas mencionó el pasado. Su Majestad, dijo con amabilidad, Crathy Kirk ha sido testigo de muchos hitos de la familia real. Incluso su matrimonio con Su Majestad, aquí en 2005, a pesar de la desaprobación inicial de la Iglesia, se ha convertido ahora en parte de la historia. Su tono era amable, no de reproche, destinado únicamente a tender un puente entre el pasado y el presente. Sin embargo, todos sabían lo que se escondía bajo esas palabras. El matrimonio de Carlos y Camila había sido rechazado en su día por la Iglesia de Inglaterra debido a su divorcio, y su relación había provocado uno de los mayores escándalos de la memoria real moderna. Quizás agotada por las solemnidades del día o herida por el recuerdo de largos años de escarnio público, Camila estalló de repente. Sus mejillas se tiñeron de un rojo carmesí, sus ojos brillaron con furia. ¿Qué está insinuando?, espetó, su voz elevándose bruscamente, cortando la calma de la Iglesia como un cuchillo. ¿Una reliquia aferrada a doctrinas anticuadas? ¿Quién es usted para juzgar? Hemos superado todo eso, y ahora soy la reina. No se atreva a desenterrar esos antiguos errores. Los feligreses se congelaron conmocionados, sus rostros pálidos y sus ojos desorbitados. El reverendo Vargas retrocedió un paso, herido, pero tratando de mantener la compostura. Insultar a un hombre de fe, especialmente dentro de la santidad de una iglesia real, era una transgresión que pocos podían comprender. Pero lo que Camila no sabía era que, oculta tras uno de los pilares de piedra, la princesa Ana, la hermana del rey, reconocida por su honestidad sin tapujos y su fuerza interior, lo había presenciado todo. Con su atuendo discreto pero regio, el corazón de Ana martilleaba de ira. Crathy Kirk tenía un profundo significado personal para ella. Fue dentro de estos mismos muros donde, tras su dolorosa separación de Mark Phillips, había reclamado su dignidad casándose con Sir Timothy Lawrence. El arrebato de Camila se sintió como una profanación de ese recuerdo sagrado. Con una calma glacial,
Ana metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Su respiración era constante, su postura inmóvil mientras capturaba cada palabra cortante. El audio era prístino, sin el estorbo del ruido de fondo, un registro perfecto de lo que acababa de ocurrir. Cuando Camila finalmente se dio la vuelta y se marchó furiosa, Ana terminó la grabación, su expresión fría pero resuelta. Supo en ese instante que esto no era un desliz menor, era la chispa que podía encender una crisis capaz de alterar el orden real y sacudir la monarquía hasta sus cimientos. Mientras el Land Rover del rey se alejaba de Crathie Kirk, llevándose consigo a una reina Camila ajena a la tormenta que había provocado, la princesa Ana permaneció inmóvil por un momento, el peso de lo que acababa de presenciar oprimiéndole el pecho. El teléfono, con la grabación que ahora era un arma, se sentía frío y pesado en su mano. Condujo de vuelta a Balmoral sola, el majestuoso paisaje escocés pasando borroso ante sus ojos, mientras una resolución de acero se forjaba en su interior. Según un informante del palacio, este no era el primer incidente de este tipo, pero sí el primero con un testigo de su calibre. En su mente no solo resonaban las palabras hirientes de Camila, sino también los ecos de su propia historia entrelazada con aquellas paredes de piedra. Recordó vívidamente la humillación de su divorcio de Mark Phillips, un escándalo que la prensa sensacionalista había devorado con avidez, destrozando su vida privada, y recordó la redención que encontró en Crathie Kirk en 1992, cuando la Iglesia de Escocia, históricamente más indulgente que la de Inglaterra en cuestiones de divorcio, le permitió casarse con Timothy Lawrence, devolviéndole la dignidad que la corona a veces parecía incapaz de proteger. Ese lugar era un símbolo de resiliencia, no un escenario para la arrogancia real. La furia de Camila era un ataque directo al legado de su madre, la reina Isabel II, cuyo mantra de nunca quejarse, nunca explicar, había sido la piedra angular de un reinado de 70 años. Isabel II había entendido que el poder de la monarquía no residía en decretos, sino en el respeto, un respeto que Camila acababa de hacer añicos con una imprudencia asombrosa. «Esto no es solo un insulto a un buen hombre», pensó Ana con sombría determinación. «Es una mancha en todo lo que nuestra familia representa, un acto que amenaza con deshacer décadas de cuidadosa diplomacia y deber». A sus 75 años, Ana seguía poseyendo la misma energía inflexible que la había guiado a través de décadas de servicio público. Era la espalda de hierro de la familia, la que no se doblegaba ante la presión ni se dejaba seducir por los lujos del poder. Al llegar a su residencia, en Gatcombe Park, reprodujo la grabación una y otra vez. La voz de Camila, aguda y despectiva, era una prueba irrefutable. No había ambigüedad, no había lugar a la interpretación. Era la cruda evidencia de una reina que había perdido el control, consumida por las inseguridades de un pasado que creía haber dejado atrás. Sabía que tenía dos opciones: enterrar la verdad y permitir que la herida supurara en secreto, carcomiendo la integridad de la corona desde dentro, o enfrentarse a la tormenta sin importar el coste personal o familiar. Para Ana, la elección era clara. El deber estaba por encima de los lazos familiares, y el honor de la institución era primordial. En un mundo donde la monarquía era cada vez más cuestionada, un acto de tiranía tan flagrante no podía quedar sin respuesta. La institución solo podía sobrevivir si demostraba que nadie, ni siquiera la reina, estaba por encima de los principios que juraba defender. Aquella noche, mientras la bruma escocesa envolvía Gatcombe Park, tomó una decisión que cambiaría el curso del reinado de su hermano. Se enfrentaría a Camila, exigiría una disculpa, y si se negaba, desataría una guerra silenciosa dentro de los muros del palacio. Una guerra no por el poder, sino por el alma misma de la monarquía. La guardiana del legado había aceptado su papel, la corona sería puesta a prueba, y ella sería la jueza. Apenas 2 días después del fatídico incidente, la princesa Ana condujo directamente a Balmoral. El castillo, con sus torres intemporales y sus vastos jardines, siempre había sido un refugio de la incesante atención de Londres, pero ese día, el aire en su interior se sentía opresivo y denso. Los guardias del palacio, reconociendo el semblante de acero de la princesa,
La condujeron a un salón privado, una estancia cálida iluminada por una chimenea crepitante, donde el aroma a pino se mezclaba con el de la historia. Allí, Camila estaba sentada en un sillón, bebiendo té Earl Grey con la estudiada serenidad de una reina a la que ninguna tormenta podía tocar. Según una fuente interna, llevaba horas ensayando esa misma calma. El rey Carlos se encontraba en una reunión privada, su ausencia preparando involuntariamente el escenario para una confrontación sin testigos. Ana entró bruscamente, la puerta cerrándose tras ella con un clic seco y definitivo, como el cerrojo de una celda. Su voz, firme y cortante como el acero, rompió el silencio. Necesitamos hablar de lo que pasó en Crathie Kirk, y te sugiero que escuches con mucha atención. Camila enarcó una ceja, dejando su taza de té sobre la mesa con un tintineo apenas perceptible. Su sonrisa era educada, pero sus bordes estaban teñidos de burla. «Ana, el día de la victoria ya terminó. Todo está en paz de nuevo. ¿O has venido a darme otro de tus sermones morales?» Ana ignoró la provocación y se sentó frente a ella, sus ojos azules, claros e inquebrantables, fijos en los de Camila. «Lo vi todo», dijo, cada palabra medida y cargada de peso. «Humillaste al reverendo Vargas frente a su congregación. Ese hombre ha servido a la Iglesia y a esta comunidad con una devoción inquebrantable durante años. Crathie Kirk es sagrado para nuestra familia, lo sabes perfectamente. Es donde reconstruí mi vida. Tus palabras no solo lo hirieron a él, profanaron lo que nuestra madre pasó su vida entera preservando». Por un instante, un destello de miedo genuino se reflejó en los ojos de Camila. Los recuerdos de sus años, como la otra mujer, vilipendiada por la nación y perseguida por la sombra de Diana, la asaltaron con la fuerza de un fantasma. Había luchado demasiado para llegar al trono y no iba a perderlo ahora. Sofocando el pánico, se puso de pie, forzando una sonrisa arrogante. «Estás exagerando, Ana. Fue un intercambio inofensivo. Mackenzie sacó a relucir mi pasado, las controversias de la boda. Solo me defendí. Y francamente, ¿quién eres tú para regañarme? Yo soy la reina». Parece que lo olvidas. La ira bullía bajo la superficie compuesta de Ana, pero su voz permaneció baja y resuelta. «Te equivocas. Eso no fue defensa. Fue una imprudencia catastrófica. Le debes una disculpa al reverendo Vargas y a toda la congregación. Es la única manera de preservar la integridad de la monarquía. Niégate y te enfrentarás a consecuencias que ni siquiera puedes imaginar. Una tormenta que hará que el escándalo de Diana parezca un juego de niños». Camila se detuvo y luego soltó una risa quebradiza, un sonido que resonó en la habitación como un cristal al romperse. «¿Una disculpa? ¿A él? No me inclino ante nadie, ni ante un sacerdote, ni ante ninguna mujer de esta familia. No puedes intimidarme, Ana. Vete a casa y olvida esta tontería antes de que empeores las cosas». Hizo un gesto despectivo, pero la inquietud se instaló en su mente. ¿Tenía Ana alguna prueba? No podía saber que el dispositivo de grabación, todavía en el bolsillo de Ana, había capturado cada palabra venenosa. Ana se levantó en silencio, su mirada afilada como una espada desenvainada. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. La pesada puerta de madera se cerró suavemente, pero la tensión permaneció en el aire como humo. La confrontación había terminado, pero la guerra acababa de comenzar. Era una noche sin luna en el castillo de Balmoral. Afuera, el viento escocés rugía entre los árboles, susurrando los secretos de siglos pasados. Dentro de la alcoba real, bajo la tenue luz que se colaba por los vitrales, la reina Camila se revolvía inquieta en la vasta cama de terciopelo rojo. La paz la eludía. A pesar de haber ascendido al trono, seguía siendo la mujer que una vez fue calificada como la más despreciada de Gran Bretaña. Las palabras de Ana resonaban en sus oídos como una sentencia. «Enfréntate a consecuencias que ni siquiera puedes imaginar». Se incorporó de golpe, jadeando, con un sudor frío perlando su frente. «¿Y si tiene pruebas?», susurró en la quietud de la noche. «Si tiene pruebas, todo se derrumba. Mi nombre, mi poder, todo». El miedo se convirtió en pánico, un tambor incesante en su pecho que la hacía sentir atrapada dentro de los muros silenciosos del castillo. No,
Había luchado demasiado. Había soportado el odio de una nación y el fantasma de Diana durante décadas. No lo perdería todo por un sacerdote y una iglesia. Su ascenso había sido una batalla calculada, una guerra de desgaste contra la opinión pública, y no iba a rendirse ahora. Agarró su teléfono de la mesilla de noche, un iPhone seguro y encriptado, y marcó un número en el que había confiado durante años. Marcos respondió al segundo timbre. Era un hombre de unos 40 años, un exoperativo del Grupo de Operaciones Especiales, con instintos afilados y la disciplina de un soldado. Había sido el guardaespaldas de Camila desde sus días como duquesa de Cornualles, un testigo silencioso de las tormentas de escándalo y secreto que la habían moldeado. Su voz, aunque somnolienta, se volvió alerta al instante. «Su Majestad, ¿está todo bien?» «Llama tarde». La voz de Camila temblaba, pero contenía la orden de una reina acorralada. «Escúchame con atención, Marcos. La princesa Ana puede tener algo, una prueba de mi arrebato, en Crathie Kirk. Esa evidencia debe desaparecer. Encuéntrala y destrúyela. Esta es una orden real directa. No me cuestiones». Hubo una pausa en la línea, un silencio cargado de significado. Marcos midió el peligro de la orden. Manipular la seguridad real, entrar en las dependencias privadas de la hermana del rey. Era una traición de proporciones monumentales, un delito que podría llevarlo a la Torre de Londres. «Señora, lo haré», respondió finalmente en voz baja, «pero la seguridad de Balmoral es hermética. Sensores infrarrojos, cámaras en cada pasillo, guardias patrullando toda la noche. Necesitaré tiempo para planificar». Camila lo interrumpió, su tono agrietado por la desesperación. «Entonces planifica rápido. Que no te atrapen, cueste lo que cueste. Eres el único en quien confío, Marcos. Haz esto discretamente y serás recompensado más allá de toda medida». Colgó, su corazón latiendo con una mezcla de terror y un alivio enfermizo. Había puesto en marcha un plan del que no había vuelta atrás. La orden no era solo una petición, era un acto de guerra contra su propia familia, un intento desesperado de enterrar una verdad que amenazaba con devorarla. En la oscuridad del castillo había cruzado una línea, transformando un error de juicio en una conspiración que podría costarle no solo su reputación, sino la corona misma. El pánico de medianoche había dictado su sentencia, una que la empujaba irrevocablemente hacia el abismo. Bajo los cielos oscuros de Balmoral, la finca, con su apariencia de fortaleza, cobró vida con movimientos silenciosos que escapaban a la vigilancia rutinaria. Las cámaras de vigilancia brillaban débilmente en los pasillos, y las patrullas del Grupo de Protección de la Realeza, RASPE, barrían los terrenos con precisión militar. Sin embargo, Marcos, vestido con un equipo táctico negro que lo fundía con las sombras, se movía por el laberinto del castillo como un fantasma. Conocía cada punto ciego, cada pasadizo de servicio olvidado que databa de la época de la reina Victoria, conocimiento que, según fuentes internas, solo poseen un puñado de operarios de élite. Usando su acceso de seguridad de alto nivel, desactivó temporalmente varias cámaras clave y se deslizó en el ala este, una zona restringida donde se encontraban los aposentos privados y el estudio de la princesa Ana. La habitación era pequeña pero digna, un escritorio de roble cubierto de documentos gubernamentales, un ordenador portátil sellado con una contraseña de encriptación militar y estanterías llenas de archivos reales que contenían secretos de Estado. La luz de la luna se derramaba a través de un vitral, iluminando una pila de informes de caridad y un teléfono de repuesto. El pulso de Marcos se aceleró, el sudor frío recorriéndole la espalda. Registró febrilmente los cajones y los papeles, cada segundo pesando como una hora. «Tiene que estar aquí en alguna parte», murmuró para sí mismo. Su misión era clara: encontrar cualquier dispositivo de grabación, cualquier prueba digital o física, y hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Cada sonido del viejo castillo era una amenaza potencial: el crujido de la madera, el silbido del viento, todo magnificado por la tensión. Esto no era una operación militar en territorio enemigo, estaba violando el santuario de la familia a la que había jurado proteger. La orden de la reina Camila pesaba sobre él,
una lealtad que ahora lo había convertido en un criminal dentro de los muros que debía custodiar. La promesa de una recompensa inimaginable luchaba contra el juramento que había hecho a la corona, no a la persona que la llevaba. Reanudó la búsqueda con una urgencia desesperada. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, los de un profesional entrenado para operar bajo una presión extrema. Revisó un maletín de cuero, luego los bolsillos de un abrigo colgado en la parte trasera de la puerta. Nada. El tiempo se agotaba. Sabía que las cámaras solo estarían desactivadas por un breve período antes de que el sistema activara una alerta silenciosa en el centro de seguridad. La frustración comenzó a crecer como una marea helada. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si la princesa, conocida por su astucia y desconfianza, lo había escondido en otro lugar? La posibilidad del fracaso era tan aterradora como la de ser atrapado. El destino de la reina, y el suyo propio, dependía de encontrar esa grabación. Era una carrera contra el reloj en el corazón de la monarquía, un acto desesperado que demostraba hasta qué punto Camila estaba dispuesta a llegar para proteger su corona. Pero en los pasillos silenciosos de Balmoral, cada sombra parecía observar, y el propio castillo, guardián de la historia, parecía retener el aliento, esperando a que la traición se consumara o fuera descubierta. La fortaleza estaba siendo asediada desde dentro por uno de los suyos. Sin que Marcos lo supiera, en la habitación contigua, Isabel, la leal asistente de la princesa Ana, seguía despierta, finalizando unos informes. A sus 28 años, con el pelo castaño meticulosamente recogido y gafas sobre la nariz, llevaba años al servicio de la princesa. Para Isabel, Ana no era solo una jefa, era una mentora y casi una familia. Había sido testigo de su resiliencia tras el divorcio y de su renacimiento simbólico en Crathie Kirk. Su lealtad era inquebrantable, forjada en la admiración y el respeto. Mientras revisaba los últimos detalles de un informe sobre las organizaciones benéficas de Ana, un sonido inusual rompió el silencio de la noche. El leve crujido de un movimiento que no debería estar allí, un sonido que sus oídos entrenados identificaron como anómalo en la quietud de Balmoral. Su estómago se contrajo al instante. Apagando la lámpara de su escritorio, se deslizó hasta la puerta y miró por la estrecha rendija. Una figura oscura, enmascarada y deliberada, estaba registrando el estudio privado de la princesa. El pulso se le disparó con una mezcla de miedo helado y una resolución de acero. Rápidamente, cogió su teléfono y susurró a la línea de emergencia del castillo. Una línea directa, conectada con la unidad de seguridad privada de Ana, un equipo de élite conocido por su discreción y eficiencia. Intruso en el estudio de Su Alteza Real, dijo, su voz temblando pero serena, «Código ámbar». Repito, «Código ámbar». En cuestión de segundos, la respuesta fue inmediata y abrumadora. 3 oficiales de seguridad, vestidos de negro y armados con linternas cegadoras y dispositivos de inmovilización, irrumpieron en la habitación. La luz explotó en las paredes de piedra justo cuando Marcos se giraba, sobresaltado y atrapado en el haz de luz. Lo derribaron al instante, inmovilizándolo en el suelo con una precisión brutal y silenciosa. En su mano aferraba un teléfono, pero no era el que buscaba. Era un señuelo. La verdadera grabación estaba guardada en otro lugar, encriptada y protegida por la propia Ana, quien había anticipado esta misma traición. Una fuente interna revela que la princesa, conociendo la desesperación de Camila mejor que nadie, sabía que no se detendría ante nada para silenciar la verdad, había preparado su propia contraofensiva, una trampa calculada para exponer la conspiración. La carnada había funcionado a la perfección. Al amanecer, mientras la luz dorada barría los jardines de Balmoral, Isabel detalló los acontecimientos de la noche a una princesa Ana que escuchaba con una calma escalofriante, sin que su expresión vacilara. Una leve y fría sonrisa se dibujó en sus labios. Así que movió ficha, dijo en voz baja. No esperaba menos. Desde la tragedia de Diana hasta hoy, nunca ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Dio un largo sorbo a su café negro, sus ojos brillando con una resolución implacable. Ahora empieza el verdadero juego. La furia por el engaño de Camila se mezclaba con una sombría conciencia de lo que vendría después.
El complot no solo había fracasado estrepitosamente, sino que había transformado la operación secreta de Camila en su propia perdición. Si el público llegara a saber que la seguridad real había sido manipulada para un encubrimiento personal, el escándalo golpearía el núcleo mismo de la monarquía, amenazando con una crisis constitucional de la que quizás no se recuperarían. La trampa se había cerrado y la reina estaba ahora atrapada en su propia red de engaños. Esa misma tarde, en una cámara aislada del castillo de Balmoral, una habitación estrecha con paneles de roble oscuro y gruesas cortinas que bloqueaban la luz del día, el aire se sentía inmóvil y tenso. La princesa Ana estaba sentada en un viejo sillón de cuero, su postura firme, su expresión implacable. Hacía tiempo que sospechaba de la mano de Camila en la agitación que rodeaba a la familia, pero la sospecha nunca era suficiente. Para Ana, solo una prueba innegable, una confesión directa del culpable, podría asestar el golpe decisivo y limpiar el honor de la corona. Ante ella estaba arrodillado Marcos, quien fuera un condecorado miembro de las fuerzas especiales de élite de Gran Bretaña, un hombre entrenado para soportar interrogatorios en las condiciones más extremas, ahora temblaba como un hombre enfrentándose a su juicio final. Su rostro estaba pálido, y el sudor perlaba su frente a pesar del frío que persistía en el castillo. A un lado, Isabel, con una libreta en la mano, estaba lista para documentar cada palabra, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su conmoción. La voz tranquila y firme de Ana cortó el silencio, una voz pulida por décadas de disciplina y autoridad silenciosa. «Marcos, ¿sabes por qué estás aquí?», dijo. «¿Quién te ordenó entrar en mis aposentos privados? Habla con la verdad y mostraré clemencia. Mi objetivo no es castigarte a ti, sino que se haga justicia». Marcos levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos por el miedo y la falta de sueño. Ante la reputación de integridad de la princesa Ana, se sintió despojado de toda su fuerza, su entrenamiento inútil contra el peso de su conciencia. Su voz vaciló mientras la culpa lo vencía. Fue la reina Camila, su Alteza Real, susurró con voz ronca, las palabras saliendo como un veneno que lo había estado consumiendo. Estaba aterrorizada de perderlo todo. Su nombre, su poder, después de su reunión con usted, me llamó tarde esa noche. Su voz temblaba, pero su orden fue clara. Encuentra la grabación de Crazy Kirk y destrúyela. Es una orden de tu reina, dijo. Yo no quería hacerlo, señora. Sabía que estaba mal, que era traición, pero pensé que mi lealtad era hacia ella. Por favor, perdóneme. Se lo ruego. Las palabras cayeron en la habitación como una explosión silenciada. La pluma de Isabel volaba sobre la página, su pulso acelerado por la incredulidad. Esto era más que una traición personal. Era un abuso de poder que emanaba desde el trono mismo, una herida infligida al corazón de la monarquía. Ana permaneció inmóvil, su expresión calmada, aunque algo en su interior se ablandó. Su sentido del deber hacia la corona, sin embargo, era más profundo que cualquier simpatía. «Elegiste mal, Marcos», dijo en voz baja. «La lealtad nunca es una excusa para la maldad, pero has hecho lo correcto al admitir la verdad. Escribe todo, cada palabra que dijo, cada parte del plan. Fírmalo. Si cooperas plenamente, me aseguraré de que seas tratado con justicia, que esta confesión sea tu redención». Marcos asintió desesperadamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras aceptaba la pluma que Isabel le entregaba. Su letra temblaba, pero su relato fue exhaustivo. Fechas, hora de la llamada, sus palabras precisas, incluso su propia vacilación. Cuando terminó y firmó con su nombre, la verdad quedó sellada en tinta. Ana poseía ahora la grabación y una declaración jurada, pruebas tan sólidas como los muros de granito que los rodeaban. La confesión del soldado se había convertido en el arma definitiva. La princesa ahora tenía en sus manos el destino de la reina. 3 días después, en una majestuosa cámara del Palacio de Buckingham, donde se habían tomado algunas de las decisiones más fatídicas de la corona, se convocó de urgencia al Consejo de la Corona. Este consejo, un cuerpo casi secreto desconocido para el público, solo se reunía en momentos de grave crisis interna que amenazaban el honor de la monarquía.
Alrededor de una larga mesa de caoba se sentaban representantes de la Iglesia de Inglaterra, encabezados por el arzobispo de Canterbury, junto a altos asesores legales del Ministerio de Justicia y figuras distinguidas como primeros ministros retirados y lores de la Cámara Alta. Los retratos de soberanos, desde la reina Victoria hasta la reina Isabel II, parecían observar la tormenta desde las paredes doradas. La princesa Ana entró, vestida con un austero traje negro, llevando una gruesa carpeta que contenía las pruebas. En su interior, la grabación, la confesión escrita de Marcos y documentos de apoyo. Su postura era inflexible, la imagen misma de la disciplina. Sabía que esto no era una reunión ordinaria, era, en todos los sentidos, un juicio a la corona misma. Sir Javier Mendoza, el antiguo y digno secretario privado de la reina Isabel II, presidió la sesión. Su rostro era una máscara de grave solemnidad. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirse. Entonces Ana se levantó, su voz firme y clara resonando en el cavernoso salón. «Damas y caballeros, nos reunimos para tratar un asunto que golpea el núcleo de la monarquía. Esto no es una disputa personal, es una herida a la fe, una traición a los principios que nuestra madre defendió toda su vida. Les traigo pruebas que no pueden ser negadas». Colocó una grabadora sobre la mesa y pulsó el botón de reproducción. La voz de Camila llenó la sala, aguda y despectiva. ¿Una reliquia aferrada a dogmas anticuados? ¿Quién es usted para juzgar? Un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala. Los rostros palidecieron. El arzobispo negó lentamente con la cabeza, la tristeza dibujada en sus facciones. A continuación, Ana hizo una seña para que Marcos entrara. El exsoldado, temblando visiblemente, se situó en el centro de la sala y confesó con voz tensa por el remordimiento. «Fue Su Majestad, la reina Camila», dijo. «Me ordenó encontrar la grabación y borrarla sin importar el coste. Obedecí por una lealtad equivocada, fallé a mi deber con la corona y con Dios». Una ola de indignación barrió la sala. Un obispo anciano, con la voz temblorosa de indignación moral, se puso en pie. «Esto no es meramente un desafío, es un sacrilegio. Crathie Kirk ha sido el corazón espiritual de nuestra familia soberana desde la reina Victoria. Nadie, ni siquiera la reina, puede tratar su santidad con tanta ligereza». Un lord conservador murmuró: «Si esto llega al público, el trono podría hacerse añicos». Un asesor más moderno replicó con ansiedad: «El pueblo merece transparencia. No podemos enterrar esto». Pero ya era demasiado tarde para el secretismo. La maquinaria del palacio, aunque diseñada para la discreción, tenía fisuras. La verdad había sido revelada en el corazón de Buckingham, y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que la tormenta estallara más allá de sus muros dorados. El juicio de la corona había comenzado, y el veredicto del público estaba a punto de ser dictado. En cuestión de horas, la noticia se filtró. Las compuertas se abrieron y una tormenta mediática de una ferocidad sin precedentes se desató sobre la monarquía, un verdadero tsunami informativo que amenazaba con arrastrarlo todo. Los tabloides británicos, siempre sedientos de escándalo, estallaron con titulares escandalosos: «Reina insulta a clérigo en iglesia real», «Grabación secreta sacude el trono», «Princesa Ana se enfrenta a Camila en un duelo en Buckingham». Las cadenas de televisión de todo el mundo, desde la BBC hasta la CNN, se apoderaron de la historia, interrumpiendo su programación habitual para informar sobre la crisis que se desarrollaba en el corazón del Reino Unido. La opinión pública británica reaccionó con una furia visceral. Fuera de Crathie Kirk, los feligreses se reunieron en vigilias a la luz de las velas, sus voces unidas en oración y protesta: «Disculpa. Restaura la fe». Desde Edimburgo hasta Londres, la ira crecía en las calles. La confianza pública en la monarquía se desplomó. De la noche a la mañana, las encuestadoras YouGov e Ipsos informaron de que un asombroso 70% de los británicos apoyaba a la princesa Ana, aclamándola como la brújula moral de la corona, mientras que solo una cuarta parte expresaba simpatía por Camila. En las redes sociales, el hashtag Ana Reina Verdadera se extendió por todas las plataformas, haciéndose eco de millones de personas que exigían responsabilidades.
El fantasma de Diana parecía resurgir, con el público viendo en Ana a la protectora del legado de honestidad y compasión que la princesa de Gales había encarnado. La presión era insoportable. El Consejo de la Corona, ahora acorralado por una opinión pública enfurecida y un escrutinio mediático implacable, no tuvo más remedio que actuar con una rapidez y severidad históricas. Tras horas de tenso debate a puerta cerrada, llegaron a su veredicto. Fue un golpe devastador, una sanción sin precedentes en la historia moderna de la monarquía, diseñado tanto para castigar como para intentar salvar la institución de sí misma. La sentencia fue doble, y cada parte era una humillación calculada. Primero, la reina Camila debía ofrecer una disculpa pública y formal al reverendo Alejandro Vargas en Crazy Kirk frente a las cámaras del mundo. No habría declaraciones escritas ni portavoces. Debía ser ella, en persona, admitiendo su error. Segundo, y quizás el golpe más duro, sería suspendida de todas las funciones religiosas reales durante un año completo, una humillación pública que la despojaba de uno de los roles más simbólicos de una consorte y la marcaba como indigna de representar a la corona en asuntos de fe. El anuncio reverberó en toda la nación como una onda de choque. Los comentaristas lo llamaron una monarquía en crisis. El trono estaba visiblemente sacudido, su imagen resquebrajada, la familia real, que durante tanto tiempo había proyectado una imagen de unidad y deber inquebrantable, ahora se mostraba fracturada y vulnerable. La audaz jugada de Ana había funcionado, había expuesto la verdad, pero al hacerlo, también había expuesto la fragilidad de la propia institución. El futuro de la corona pendía de un hilo, esperando ver si lo que seguiría sería el arrepentimiento o el colapso total, mientras el mundo entero observaba. En Balmoral, lejos de las cámaras y los titulares, el aire se había vuelto irrespirable. El rey Carlos III, el soberano que debía ser la figura estabilizadora de la nación, parecía una sombra de sí mismo. Su rostro estaba demacrado. Las noches de insomnio habían dejado ojeras profundas bajo sus ojos. Las líneas de preocupación, según una fuente interna del palacio, se habían grabado permanentemente en su frente. Entró en una pequeña sala privada, un espacio familiar con retratos oscuros y una chimenea extinguida, donde la reina Camila lo esperaba, completamente deshecha. Estaba encorvada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar, su cabello en desorden y sus manos pálidas y arrugadas. El decreto del consejo yacía sobre la mesa ante ella, cada palabra un cuchillo afilado. En cuanto Carlos entró, ella se puso en pie de un salto, su voz rompiendo el silencio como un cristal. «¡Me has abandonado!», gritó, la rabia temblando bajo la desesperación. «Un rey que ni siquiera puede defender a su esposa, Ana ha arruinado todo. Nuestro honor, nuestro lugar, nuestro poder. Es tu hermana. ¿Por qué no la detuviste? ¿Por qué dejaste que me condenaran como a una criminal?». Su mano golpeó la mesa con un crujido seco, haciendo añicos una taza de porcelana que cayó al suelo. Su furia era una oleada de miedo y arrepentimiento, la de una mujer que había luchado contra el mundo para llegar a la cima, solo para ser derribada por su propio orgullo. Carlos permaneció inmóvil por un momento, la mandíbula apretada, sus nudillos blanqueándose. Cuando finalmente habló, su voz temblaba, no de ira, sino de un agotamiento profundo y desolador. «Camila, lo intenté», dijo en voz baja. «Hablé con el consejo, con los asesores, pero no se puede negar lo que se ha hecho. La evidencia es abrumadora. Puedo protegerte de la prensa, de la turba, pero no de la verdad. Cruzaste una línea. El reverendo Vargas no era solo un sacerdote al que insultaste, es parte de lo que nuestra familia representa. No solo lo heriste a él, heriste a la corona». Se dejó caer en una silla, con los hombros hundidos, su voz vacía de toda fuerza. Por un instante, la imagen de su madre, la reina Isabel II, serena y resuelta, la encarnación de la disciplina y la contención, llenó su mente. «Nunca te quejes, nunca expliques». ¿Qué habría dicho ella al ver el reinado de su hijo fracturarse desde dentro por una crisis autoinfligida? Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras susurraba, casi inaudiblemente: «Madre, ¿te he fallado?». La ira de Camila flaqueó al ver su dolor. Lo miró,
viendo no al rey de Inglaterra, sino a un hombre desmoronándose bajo el peso de siglos de deber heredado. Su furia se derritió en desesperación. Cayó de rodillas, agarrándose a las piernas de Carlos, sollozando. Nunca quise esto, solo quería protegernos. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Salir ante el mundo y disculparme como una criminal ante las cámaras? Es insoportable. Carlos se inclinó hacia adelante, su voz se suavizó, pero cada palabra llevaba el peso de lo inevitable. Es la única manera, Camila. La monarquía solo sobrevive a través de la humildad. Debes enfrentarlos en Crathie Kirk. Discúlpate, y quizás podamos resistir. El silencio se cernió entre ellos. Finalmente, ella asintió débilmente. La reina se había rendido. Marido y mujer se sentaron uno al lado del otro. Dos figuras cansadas, atadas por el amor y agobiadas por la historia, entendiendo que las coronas pueden gobernar naciones, pero no pueden ordenar el perdón. Pocos días después, en lo que la prensa bautizó como el Día de la Humildad de la Reina, Crathie Kirk se convirtió una vez más en el centro de la mirada de Gran Bretaña y del mundo. La pequeña iglesia, normalmente un remanso de paz en Aberdeenshire, estaba ahora rodeada por una enorme multitud. Cientos de feligreses, granjeros y nobles escoceses llenaban el patio, sosteniendo velas y pancartas como si asistieran a un solemne servicio nacional. Equipos de televisión de la BBC, Sky News y CNN se agolpaban en las puertas, sus cámaras zumbando, sus micrófonos preparados. La atmósfera era menos la de una ceremonia y más la de un juicio público, un ajuste de cuentas televisado. El cielo escocés colgaba bajo y gris, y el viento era cortante e inquieto, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. En la multitud, las voces murmuraban, una mezcla de oración y cotilleo. «Será sincera. Ana salvó el alma de la monarquía». El escándalo había desgarrado Gran Bretaña, y la ira pública, aunque contenida, todavía ardía bajo la superficie. Por fin, el coche real negro, un Rolls-Royce sin estandarte, se detuvo ante la puerta. La reina Camila salió lentamente, inestable sobre sus pies. Llevaba un sencillo traje negro y un largo abrigo, sin joyas, sin corona, solo una austeridad calculada. Su tez era de un pálido fantasmal, sus ojos hinchados por otra noche de insomnio. Una mano enguantada se aferraba a su bolso como si fuera una armadura contra el mar de juicios que la rodeaba. Esperando en la entrada estaba el reverendo Alejandro Vargas, solemne y tranquilo. Su mirada no contenía orgullo ni venganza, solo la silenciosa compasión de un hombre atado por la fe. Cuando Camila se acercó, la multitud guardó un silencio absoluto, un silencio tan profundo que solo se oían los clics de las cámaras y el gemido del viento. Ante los ojos del mundo, Camila hizo una profunda reverencia, una genuflexión que era a la vez una disculpa y una rendición. Su voz tembló al comenzar, apenas un susurro amplificado por los micrófonos. Deseo ofrecer mi más sincera disculpa al reverendo Vargas por mis palabras imprudentes e irrespetuosas, pronunciadas en este lugar sagrado. Le he ofendido a usted, a la Iglesia y a la comunidad, a la misma gente que la monarquía fue creada para honrar. Lo siento profundamente y prometo no repetir jamás un comportamiento semejante. Usted es un devoto siervo de la fe, y Crathie Kirk sigue siendo un símbolo de devoción que debo respetar. Pido humildemente su perdón. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras hablaba. Sus hombros temblaban, ya no era la orgullosa reina que una vez estuvo al lado del rey, sino una mujer rota, despojada de su orgullo ante su pueblo. En ese momento, su contrición llevaba el peso de la vergüenza de una nación. Un aplauso desigual se extendió entre la multitud. Algunos aplaudieron suavemente, conmovidos por la lástima, mientras que otros permanecieron inmóviles, con los rostros endurecidos por la duda. El reverendo Vargas se adelantó y le puso una mano en el hombro. «La perdono, Su Majestad», dijo en voz baja. «La fe nos enseña a perdonar al arrepentido». Camila asintió débilmente. Luego se dio la vuelta. Volvió a subir al coche real, ocultando su rostro lloroso. Las cámaras captaron cada paso, la imagen de una reina humillada ante Dios y la nación,
una imagen que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia real. El acto de contrición se había completado, pero la pregunta que flotaba en el aire era si una disculpa, por muy sincera que fuera, podría reparar una corona tan profundamente rota. En las semanas que siguieron, las consecuencias fueron implacables y silenciosas. Aunque conservó su título, la reina Camila desapareció de la vida pública, retirándose a Clarence House en lo que una fuente interna describió como una reclusión casi total. Evitaba las ceremonias de Estado, a la prensa e incluso las reuniones familiares. Los susurros la seguían a todas partes. La reina olvidada. La llamaban en los pasillos del palacio, una figura fantasma en su propio reino, despojada no de su corona, sino de su relevancia. El veredicto del pueblo había sido más duro que el del consejo. El rey Carlos llevaba la carga pesadamente. Viendo la caída de su esposa y la reputación herida de la monarquía, se sumergió en el trabajo de caridad y los deberes de Estado. Su rostro, ahora más surcado por las arrugas, y su espíritu, visiblemente envejecido, eran el testimonio de un monarca atrapado entre el amor por su esposa y el deber ineludible hacia una corona fracturada. Mientras tanto, la princesa Ana emergió como la campeona del pueblo. Sin corona, se la conoció como la reina moral, el símbolo de la integridad que la monarquía parecía haber perdido. Los periódicos, desde el conservador The Times hasta el sensacionalista The Sun, elogiaban su valentía y su inquebrantable sentido del deber. Miles de cartas de admiración inundaron Gatcombe Park, enviadas por ciudadanos comunes que veían en ella el verdadero espíritu de su difunta madre, la reina Isabel II. En todo el Reino Unido, en pubs, iglesias y plazas de pueblo, un estribillo resonaba. Hay una verdadera reina en este país, pero no se sienta en el trono, y así, del escándalo surgió una parábola duradera. El poder, cuando no está anclado en la conciencia, corroe incluso el trono más poderoso. Sin embargo, la virtud firme, sin adornos e inquebrantable, puede brillar más que cualquier título. Ana había prevalecido no a través de la astucia o la ambición, sino a través de la convicción y la fuerza de espíritu. El trono se había salvado del colapso, pero la fractura era innegable. La monarquía avanzaba, pero su futuro quedaba marcado por una verdad ineludible. La corona se había vuelto más fragmentada y susceptible que nunca, sostenida no por un rey, sino por la inquebrantable voluntad de una princesa que se había convertido en la guardiana de su alma. Una princesa de nacimiento, quizás, pero a los ojos del pueblo, la más verdadera de todas las reinas. ¿Qué opinan de las acciones de la princesa Ana? ¿Fueron suficientes para proteger el honor real? ¿O merece Camila el perdón tras su disculpa pública? Gracias por ver el video. Por favor, déjennos saber sus pensamientos y adiós por ahora.